Hola, alumnos, buenas noches. Hoy nos toca continuar con nuestras clases de histología. Vamos a empezar a estudiar lo que es el núcleo celular. Ya habíamos definido conceptos, morfología y funcionamiento de lo que es de lo que son los organelos citoplasmáticos, los membranosos y los no membranosos. Cabe resaltar también que el núcleo celular está rodeado por una membrana o lámina nuclear. Para definir, el núcleo es un compartimento limitado por membranas que contiene el genoma humano, o sea, el núcleo es el que contiene la información genética, ¿no? Eh, el núcleo celular contiene la información genética junto a toda la maquinaria necesaria para la duplicación del DNA y para la transcripción y el procesamiento del RNA. Eh, en un núcleo normal, por así decirlo, digamos, en un núcleo que se encuentra en la interfase del ciclo celular, o sea, que no se está dividiendo, tiene los siguientes componentes. Vamos a hablar de la cromatina, la heterocromatina, la eucromatina, el nucleoplasma. En el nucleoplasma vamos a encontrar ARN y distintas proteínas que van a servir también para la síntesis de este ARN. La envoltura nuclear, los poros situados en la envoltura nuclear o poros nucleares, el nucleolo y el ribosoma, ¿no? La cromatina es el material nuclear organizado en eucromatina y heterocromatina, como pueden ver en la figura. Contiene el DNA, que está asociado con una masa más o menos igual de proteínas nucleares de diversos tipos de proteínas nucleares, ¿no? Estas proteínas nucleares son necesarias también para la función del DNA. El nucleolo es una región pequeña dentro del núcleo que contiene DNA, no tiene membrana, no está delimitado por una membrana. Entonces, contiene DNA en forma de genes de RNA ribosómico activos desde un punto de vista de la, obviamente, transcripcional, por así decirlo, ¿no? La envoltura nuclear vamos a definirla como un sistema de membranas que rodea el núcleo de la célula y está compuesto por una membrana interna y otra externa y separado por un espacio intermembranoso, por así decirlo, que se conoce como espacio perinuclear o mayormente conocida como cisterna perinuclear. Y si hablamos un poco del nucleoplasma, es todo el contenido nuclear que no es cromatina ni nucleolo, está digamos, en este componente, en el nucleoplasma, en el nucleoplasma. ¿Cómo está compuesto generalmente el nucleoplasma? El 80% de su composición es agua y tiene muchas proteínas, obviamente proteínas relacionadas con la síntesis de distintos ácidos nucleicos. Acá esta figura nos sirve para que nosotros podamos apreciar un poco la relación, ¿no?, de los distintos organelos citoplasmáticos con el núcleo. Fíjense que el núcleo, acá tenemos el núcleo, la cromatina, la membrana nuclear, está en estrecha relación con organelo citoplasmático, como ser el retículo endoplásmico rugoso, posteriormente este sería el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, las vesículas de secreción, los lisosomas, el aparato de Golgi y obviamente la membrana citoplasmática. Esa es más o menos la relación eh, que tienen las distintas organelos citoplasmáticos con un núcleo, con el núcleo, ¿no? Obviamente una célula eucariota, porque las células procariotas no tienen núcleo. ¿Cómo está compuesta la envoltura nuclear? La envoltura nuclear está formada por dos membranas con un espacio intermembranoso o espacio cisternal perinuclear, y obviamente
Estas membranas van a separar lo que es el compartimiento o del citosol o el compartimiento citoplasmático con el compartimiento nuclear, ¿no? La envoltura nuclear actúa como una barrera permeable entre el compartimiento, por así decirlo, nuclear y el citoplasma, y también encierra lo que es la cromatina. ¿Cómo está constituida la membrana nuclear o la envoltura nuclear, como algunos la conocen, ¿no? El estudio de esta membrana nuclear o envoltura nuclear se va a hacer mediante microscopía electrónica. La, eh, la membrana nuclear está formada por dos capas, habíamos mencionado, una interna en relación a la cromatina o a las estructuras del núcleo y otra externa en relación al citosol o al citoplasma. El espacio que, que se sitúa entre estas dos membranas se llama cisterna nuclear. ¿Cuál es la composición de la membrana externa e interna? La composición de estas membranas es similar o es idéntica, por así decirlo, a las membranas que nosotros ya habíamos estudiado tanto en los organelos o organulos citoplasmáticos como en la membrana citoplasmática. O sea, estoy hablando del modelo del mosaico fluido o de la bicapa lipídica. Así están conformados estos tipos de membrana. Igualmente, tanto la membrana externa e interna tienen sus propias proteínas, ¿no? Proteínas periféricas, proteínas integrales y todas las estructuras que habíamos descrito en al estudiar la membrana citoplasmática. Tal vez con una característica que la membrana externa está en contigüidad, como lo habíamos visto con la otra foto, con las membranas del retículo endoplásmico rugoso, y también la cisterna o espacio intermembrana está en contigüidad con la luz del retículo endoplásmico rugoso, como pueden ver en este gráfico. Y en la membrana interna tenemos la característica de que encontramos la lámina nuclear. Como pueden ver, es una lámina, una red de que ya lo habíamos visto en la anterior clase, de microfilamentos, ¿no? ¿Para qué sirven esos microfilamentos? Bueno, mejor dicho, una red de filamentos intermedios. La lámina nuclear, repito, está formada por filamentos intermedios que le van a dar el sostén y la estructura al núcleo, ¿no? Habíamos definido distintos tipos de filamentos intermedios y habíamos mencionado que los laminofilamentos son los que dan la estructura al núcleo y tienen la característica también de estar dentro del núcleo, en la parte interna del núcleo, lo que lo diferencia de los demás, de los demás filamentos, microtúbulos o filamentos intermedios, de que están o de los microfilamentos, de que el resto de estos se encuentra en el citoplasma, pero los laminofilamentos o filamentos intermedios que conforman la lámina nuclear se encuentran dentro del núcleo y sirven para darle esta forma característica a la célula. Otra característica de la membrana nuclear es que la misma va a estar formada o en la misma vamos a encontrar los poros nucleares, ¿no? ¿Para qué sirven los poros nucleares? Para el transporte de sustancias, sobre todo de macromoléculas, para las distintas funciones que debe realizar el núcleo. Está en estas macromoléculas, mejor dicho, este tipo de poro nuclear está formada por una serie de nucleoproteínas conocidas como nucleoporinas. Ahora vamos a ver a mayor detalle. Pero repasando, la envoltura nuclear está compuesta por dos capas, por así decirlo, externa e interna, de composición idéntica a la membrana citoplasmática. La membrana externa va a estar en contigüidad con la del retículo endoplásmico rugoso. El espacio intermembrana, denominado cisterna nuclear, va a estar también en contigüidad con la luz del retículo endoplásmico rugoso. Y la membrana interna va a estar en relación con los filamentos intermedios o laminofilamentos que forman la lámina nuclear, que le dan la característica morfológica o la forma al núcleo.
La membrana nuclear externa se parece mucho entonces en su composición a la del retículo endoplásmico rugoso, porque bueno, efectivamente están en contigüidad, ¿no? Y con frecuencia también en esta vamos a encontrar muchos polirribosomas adheridos a proteínas de acoplamiento ribosómico presentes en el lado citoplasmático, obviamente, de la membrana eh, nuclear externa. Acá hay otro dibujo que nos permite ver lo que es la envoltura nuclear con sus láminas externas e internas, los polirribosomas que están, como habíamos mencionado, más hacia la parte citoplasmática, la cisterna o espacio que hay entre las membranas nucleares, el poro o complejo proteico del poro nuclear, que va a estar también en contigüidad con la luz, el espacio intermembranas y con la luz del retículo endoplásmico rugoso, y esta red, como ven acá en la figura, que es que son los laminofilamentos o filamentos intermedios que le van a dar la configuración a la lámina nuclear para el sostén. Y obviamente por dentro todos los componentes genéticos que tiene la célula, ¿no? Los ácidos nucleicos o el material genético por dentro de la célula, como el DNA o del núcleo. Para describir un poco lo que son los poros nucleares sirven para el transporte de sustancias, está formado por una serie de proteínas o nucleoproteínas, llamadas también nucleoporinas, que tienen acá sus distintos puntos de anclaje. Hay alrededor de 50 complejos proteicos por núcleo, eso es como un parámetro, por así decirlo. Estas proteínas van a formar un armazón que está compuesto por distintos tipos de proteínas que van a tener sus puntos de anclaje, como por ejemplo al lado del núcleo con este anillo terminal, también lo vamos a encontrar en el citoplasma y van a formar una jaula o un armazón nuclear, esto para el paso de distintos tipos de macromoléculas. Hay distintos tipos de proteínas que van a formar estos poros nucleares. Están las columnares, las proteínas radiales que sirven para cerrar o abrir este espacio, las fibrillas proteicas que están adosadas a estos anillos, también componentes del poro nuclear, para el transporte de distintas moléculas, como pueden ver. Estas fibrillas proteicas en el citoplasma, perdón, y en la parte del núcleo también encontramos las fibrillas proteicas y distintas proteínas, sus unidades de anclaje que van a servir para que estas proteínas o este complejo proteico del poro esté anclado a la envoltura nuclear, ya sea tanto externa o interna, ¿no? del núcleo. ¿Cómo se produce el mecanismo de transporte de la membrana? El mecanismo de transporte, obviamente, para transportar macromoléculas, lo van a hacer en dirección hacia el núcleo y del núcleo hacia el citosol. Para hacer el transporte, digamos, hacia el núcleo, toda molécula que que debe ingresar hacia el núcleo o macromolécula debe estar marcada por una molécula de señal, que en este caso, por sus siglas en inglés, son las NCL, que una vez que del citosol se incorporan al núcleo, van a ser transportadas dentro del núcleo por una proteína especial que se llama importina. O sea, el ingreso de alguna macromolécula hacia el núcleo va a estar determinado por una molécula de señal y por una proteína llamada importina. Lo mismo, para salir del núcleo hacia el citosol, debe haber una molécula de señal marcada, en este caso, la molécula NS, que va a ser también por sus siglas en inglés, que va a servir para transportar distintas proteínas, o el RNA que sale del núcleo hacia el citoplasma, y todo esto también mediado por un tipo de proteína que es la exportina. Entonces, la importina para
para el transporte de distintas sustancias o macromoléculas del citosol hacia el interior del núcleo, marcado por algunas moléculas de señal como la NSL, la exportina, la proteína exportina para la salida de algunas proteínas o RNA del núcleo hacia el citosol, mediado por esta proteína exportina y por otras marcadas por moléculas de señal, que en sus siglas en inglés, NS, ¿no? Todo este requerimiento, todo ese transporte se hace mediante un gasto de energía, ¿no? Entonces hay una producción de energía en todo este mecanismo de transporte, por así decirlo, ¿no? Ahora, otro componente estructural que habíamos mencionado es el nucleolo. El nucleolo es el sitio donde se sintetiza RNA ribosómico y se produce el armado inicial de ¿qué? De los ribosomas. El nucleolo es una estructura intranuclear no membranosa que rodea genes de RNA activos desde un punto de vista transcripcional, obviamente. Su daño varía, su tamaño, mejor dicho, va a variar, pero está muy bien desarrollado, en particular en las células que son activas en cuanto a lo que se refiere a la síntesis de proteínas. Algunas células también vamos a ver o vamos a estudiar después que tienen más de un nucleolo. Y el nucleolo, según su morfología, tiene 3 regiones bien definidas. Están los centros fibrilares, el material fibrilar, o también conocido como pars fibrosa, y el material granular, conocido como pars granulosa. La red que forman los materiales, tanto granular y fibrilar, recibe el nombre de nucleolema. Entonces, 3 componentes estructurales, digamos, 3 regiones importantes en cuanto a la morfología del nucleolo. Los centros fibrilares, que contienen asas de DNA de diferentes cromosomas, el material fibrilar, o conocido también como pars fibrosa, que contiene genes ribosómicos en un proceso de transcripción activa y grandes cantidades de RNA. Y la pars granulosa, o también conocida como materia granular, que es el sitio donde se produce el armado inicial de los ribosomas y contiene partículas preribosómicas todas juntas o muy plegadas, ¿no? También en los últimos estudios, todo esto por microscopía electrónica, se llegó a estudiar una proteína constitutiva del nucleolo, que es la nucleostemina, nucleostemina, que es una proteína como les había comentado, de un descubrimiento relativamente nuevo o reciente, que que juega un papel importante en regular el ciclo celular y tiene también un papel importante en la diferenciación de distintos tipos de células. Bueno, esto en cuanto a los componentes del núcleo, pero habíamos dicho que el núcleo también tiene como característica ser un compartimento limitado por membranas que contiene la información genética o el material genético. Esto en las células nucleadas, en las células eucariotas, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a definir bien el concepto de lo que es un gen, el concepto de lo que es una cromatina, de lo que es un cromosoma. Bueno, tenemos para esto que tener en cuenta que el ADN son polímeros, es un polímero que está formado al ser polímero por varios monómeros o nucleótidos. Estos nucleótidos pueden ser azúcar, bases nitrogenadas, que las vamos a estudiar después, la citosina, la guanina, la timina y fosfato, ¿no? Este tipo de nucleótidos o el ADN en sí está rodeado por unas proteínas que se llaman histonas y proteínas no histónicas, y que la condensación de este material genético o de este ADN en estas proteínas va a formar lo que se llama la cromatina. Cuando nosotros tenemos el material genético, el ADN,
En su estado máximo de compactación, lo vamos a llamar cromosoma. Cuando encontramos, digamos, un ADN en su estado máximo de compactación, cuando la célula se va a dividir. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que una molécula de ADN mide aproximadamente en término medio como 4 milímetros, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 pares de, de cromosomas. Si multiplicamos este número, estamos hablando de 180. ¿Mm? O sea que tenemos 1,80 m de ADN por célula, por núcleo. O sea que todo este material genético tiene que estar muy bien compactado para que pueda entrar en este compartimento membranoso que es el núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante la participación de unas proteínas que les acabo de mencionar, que son las proteínas de las histonas y las no histónicas, que sirven para que este material genético se pliegue y se forme la cromatina. Y bueno, en su estado máximo, cuando interactúan otro tipo de proteínas y se compacta, por así decirlo, aún más, en un estado máximo de compactación, lo vamos a denominar cromosoma. Pero esto va a meritar un capítulo aparte, ¿no? De cómo cómo explicamos de que casi más de 1,5 metros de material genético se englobe dentro de una estructura microscópica que es que es la célula y por ende su compartimento, el núcleo, ¿no? Eh, la próxima clase vamos a hablar primero del ciclo celular, de las divisiones celulares y para finalizar el capítulo vamos a volver a hablar de los cromosomas, la cromatina y los conceptos de genes. Bien, entonces muchas gracias por su atención y como siempre hacemos alguna actividad mediante los comentarios. Quiero que me escriban en los comentarios qué es un cariotipo y qué es el corpúsculo de Bars. Bars, B-A-R-R, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiero que me manden los comentarios del canal y bueno, muchas gracias por su atención y la otra, una vez más, no me voy a cansar de repetirles esto, de que ustedes tienen que usar estas clases y estas diapositivas que presentamos como una guía dentro del estudio de la materia que debe estar siempre en estricta correlación o complementada, por así decirlo, con su material de lectura. Les agradezco mucho por su atención y buenas noches.